claro entendimiento es no asumir, es entender el alcance del proyecto plasmado en los planos. Es revisar exhaustivamente el alcance del proyecto para poder presentar una propuesta alineada a lo que el cliente espera. En este proceso involucramos a las personas claves que nos permitirán entregar un presupuesto bien detallado y un cronograma con los tiempos que necesita cumplir el proyecto. Este esfuerzo trae como consecuencia evitar reprocesos antes, durante y después de la construcción a nuestros clientes, a los especialistas y a nosotros. Nuestra forma de armar y estructurar un presupuesto hace que estemos muy seguros de las propuestas que presentamos porque analizamos muy bien las especificaciones técnicas y detalles constructivos de cada proyecto. Somos transparentes en la forma como trasladamos la información a nuestros clientes, porque esto evita sorpresas, lo que en nuestra industria hace que un cliente vuelva a confiarnos un siguiente proyecto o nos refiera. Mantener informados a nuestros clientes y a sus equipos de trabajo permite que los procesos avancen de forma fluida, que se cumplan los hitos de planificación y que se sepan cuáles son las siguientes decisiones que deben tomarse. Conscientes de la responsabilidad que conlleva la confianza que los clientes nos extienden durante todo el proceso constructivo, tenemos claridad de las expectativas en tiempo, costo y calidad. El resultado de nuestra transparencia es la construcción de confianza. La construcción es una industria muy importante para nuestros países por su aporte a la sociedad a través del desarrollo de las ciudades y la generación de empleos. En Qualicorp estamos conscientes de eso y reconocemos nuestra participación a través de la construcción de los proyectos que nos contratan y la responsabilidad que esto conlleva. Creemos que la sostenibilidad de la empresa depende en gran medida de las relaciones que vamos forjando con nuestros clientes y de la confianza que vamos construyendo en el mercado. Es por eso que siempre buscamos establecer acuerdos íntegros que promuevan un intercambio justo entre las partes, así como beneficio y crecimiento para todos. Nos sentimos muy honrados por la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros a través de sus proyectos, lo cual nos ha permitido construir una trayectoria de la cual nos sentimos muy orgullosos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde, sobre todo para ver este tema importante que en este momento pues claramente es un impacto fiscal, como bien su título lo dicen. Bienvenidos a todos, gracias por sumarse a este webinar con el apoyo de Accountax y de GGBC. Para darle la bienvenida, quiero principalmente dar las gracias a Accountax por este apoyo, esta iniciativa que tuvieron para poder dar esta información a todos nuestros seguidores y pues todos los que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario. Le damos la bienvenida al ingeniero Jean-Pierre Barrascut, especializado en Derecho Fiscal y Financiero, fundador y director general de Accountax, firma miembro de GGI Global Alliance, asesor de más de 400 grupos corporativos en Guatemala y la región. Una de las especialidades de la firma es el área inmobiliaria, habiendo acompañado a más de 120 proyectos en los últimos 10 años. Asimismo, le damos la bienvenida también a la licenciada Adriana Pimentel, contadora pública y auditora, con más de 10 años de experiencia en servicio de consultoría fiscal, contabilidad y finanzas. Lidera la gerencia de consultoría financiera y fiscal de proyectos inmobiliarios en Accountax. Ha asesorado exitosamente a más de 75 proyectos inmobiliarios, logrando una especialización poco común en esta industria. Así que nuevamente le damos las gracias y la bienvenida. Esto estudia la pantalla. En el chat también pueden dejar sus preguntas y al final de la presentación vamos a estar respondiendo las preguntas. Así que bienvenidos nuevamente.
Gracias, Rosita. Bienvenidos a todos hoy a compartir estas ideas. Es importante algunas líneas de pensamiento de lo que vamos a ver hoy. No es una capacitación sobre materia tributaria inmobiliaria, sería imposible en una hora cubrir todas las áreas que conlleva aspectos técnicos tributarios. Hoy vamos a conversar para crear, la intención hoy es crear la correcta línea de preguntas que nos lleven a acciones. Vamos a ver cambios importantes sobre cómo estamos presentando información dentro de los proyectos de desarrollo hacia SAT, cuáles son nuestros nuevos requisitos. En nuestra opinión profesional, en nuestra opinión como firma, dónde estamos encontrando que hay muchas dudas, muchos espacios que deben ser cubiertos, porque ahora conlleva tener claridad en la ejecución presupuestaria, pero a la vez cómo estoy enlazando todo con la parte legal, a la vez cómo es que se construye la información financiera dentro de los aspectos tributarios. Y dentro de cada declaración anual aparece hace unos días un nuevo anexo de información que Adriana, nuestra gerente de consultoría fiscal inmobiliaria, nos va a decir cómo la ve, cómo la ha ido resolviendo. Nosotros tenemos proyectos activos donde ya tuvimos que implementar algunas medidas de cómo se presenta esta información y pues haremos un recorrido por esta parte. Tenemos un contenido aproximadamente 50 minutos, una hora, vamos a tratar de cubrirlo para que al final podamos ir resolviendo algunas preguntas. No nos dará tiempo a cubrir todas al detalle, pero el objetivo es que generemos el apropiado cuestionamiento sobre cuál es el efecto práctico sobre lo que hoy se está presentando a la hora de yo mandar información a SAT. Y lo más importante, no cometer errores que conlleven explicaciones que se vuelvan problemas y luego requisitos que no me correspondía tener y que eventualmente SAT le generemos confusión, aunque sea involuntariamente, y esto nos traiga ajustes o multas. Así que le voy a pedir a Adriana que vayamos avanzando con la presentación. Nos vamos a quedar fuera de cámara, aunque ustedes van a escuchar nuestra voz. Perfecto. Ahí le voy a pedir a... Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a platicar hoy? Lo que vamos a conversar es... regresemos a Adriana al título, gracias. Vamos a platicar, como dicen, modificaciones sobre anexos del SAT, lo que se conoce como el SAT 1141, que es el impuesto sobre la renta anual. Y lo primero que vamos a ir conversando, lo primero que vamos a ver ahora es un poco de historia. Haciendo un poco de historia fiscal para tener el contexto de qué está sucediendo, en 1992 se genera una normativa en el decreto 2692 que nos daba 4 alternativas para determinar lo que es la renta neta. En primer lugar, era difícil la comprensión de lo que era la renta neta. Encontramos ahí que hay 4 sistemas: renta estimada, efectivamente ejecutado, percibido según contrato de obra y sistema de lo percibido. En ese momento eran una normativa. Si pensamos en 1992, esto es prácticamente 30 años atrás. Y seguro que la industria de la construcción tenía otro contexto. No se contempla la venta de áreas comunes, era cuando se procedía con áreas comunes sobre acciones offshore y toda una serie de metodologías, reconocimientos de deuda, entrega de acciones, que luego se fueron complicando hacia algunos temas de acción penal que la SAT fue dirigiendo hacia algunos contribuyentes, notificadoras siempre por el sistema de lo percibido, y teníamos en ese momento claridad que la revaluación de inmuebles, la norma establecía que se pagaba 0. Prácticamente durante 21 años, si no estoy mal, hasta el 2012, 20 años, tuvimos esta normativa. En el 2012, en el decreto 10-2012, se genera un cambio que pretende ordenar al sector.
pero dentro de una normativa confusa, y por eso en diciembre del 19 de 2013, en diciembre con el decreto 19 de 2013, nace la normativa que hoy existe. Básicamente empieza a regularse por completo el sector. Lo primero que tenemos que ver es que es un sector completamente regulado, Hoy estamos prácticamente en cumplimiento, ya no existe un espacio de cuestionamiento sobre ingresos, los ingresos se declaran al 100% y vamos a ir viendo un poco, pues ya hay una metodología para reconocer la renta bruta, la ley lo establece, utilizo las promesas de compraventa, la estimación sobre promesas de compraventa, la estimación o la realidad sobre escrituras de compraventa y facturen aquellos temas de contratos de obra. ¿Qué es lo que determina acá? Pues eso es, recordemos que la renta bruta no es más que los ingresos que voy a declarar a nivel de impuestos sobre la renta. Hay una metodología sobre costos, no vamos a entrar en este momento, no es materia del webinar de hoy entrar en la estimación de costos, sino tratar los anexos, pero hay una metodología que establece cómo llegar al valor por metro cuadrado o al valor por unidad. Se aplica como una alternativa a la regla 70-30, ya nos permite dentro de este contexto tener un tratamiento a las áreas comunes. Vemos que hoy todos los proyectos ya se encuentran 70-30 y que el mercado ha ido encaminándose a poder manejar el UCI sobre este valor, un UCI de 70% en la mayoría de ellos. Y existe el tema sensible, digamos, de revaluación de inmuebles. La norma sobre el impuesto de revaluación queda derogada hace un tiempo, pero la SAT ha estado sobre un criterio no oficial institucional cobrando el impuesto del 10% al momento que un inmueble que fue revaluado y que pagó cero dentro de ese contexto es aportado o es vendido hacia una desarrolladora. Entonces, hay un tema ahí y habrán algunos procesos que se estén llevando sobre ese 10% de la revaluación de inmuebles. No por el acto de revaluar, sino, lo aclaro, por el acto de trasladar dicho activo hacia una desarrolladora y que no se reconoce costo, repito, no se reconoce costo sobre el activo revaluado. Entonces ya tenemos por ahí básicamente algunos temas. Yo tengo documentos donde SAT claramente expone dentro de los ajustes que, derivado de que la revaluación no constituye un esfuerzo económico para el contribuyente, cuando hace el traslado de dominio, pretende cobrar el 10%, y bueno, ese es un tema que hay que tener cuidado y saber, simplemente saber que es el criterio de SAT. Dentro de eso, entonces, nos encontramos prácticamente desde el 2014, que sería 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 años prácticamente donde hay un contexto de una normativa y prácticamente todos los proyectos empiezan a entrar dentro de esas reglas. Aspectos relevantes de la norma que podemos mencionar, muy importante es, existe la figura de administración de áreas comunes para desarrolladores, ya sea a través de sociedades anónimas o a través de asociaciones accionadas. Existe esto, donde ya se regula completamente la porción del ingreso del 30%. Existe, de nuevo, la obligación sobre las notificadoras que dice deben, no es una sugerencia, sino es una obligación, reconocer los ingresos sobre la base de lo percibido. Es importante para aquellos que están haciendo desarrollo de lotes. Existe la obligación de una programación de obra y una integración final de costos y gastos, y este es un tema del webinar. La programación de obra conlleva una información de cuantificación técnica, información por metros cuadrados, lleva ese reporte de programación de obra, lleva el valor del inmueble revaluado sobre el cual se pagó el 10% de impuestos. Fíjense, ya está pidiendo. Y este informe de programación de obra también menciona la utilidad estimada. Entonces empiezan a haber elementos que dentro de la realidad, cuando íbamos hacia SAT, ¿sí?
Cuando íbamos hacia la administración tributaria a entregar el reporte de programación de obra, nos decían en ventanilla, no sabemos qué hacer con él. Esto es parte de lo que aparentemente el anexo quiere regular. Hoy el anexo, lo que contiene, lo vamos a ver más adelante, son elementos de la programación de obra. ¿Y qué diferencia hay entre lo que se conoce hoy como el anexo de la declaración anual y el reporte de programación de obra? Porque no es lo mismo, ¿ok? Otros aspectos relevantes de la norma es el tratamiento de la revaluación de la tierra, que hoy es un tema que está sobre la mesa. Todos los desarrolladores están teniendo acciones sobre adquirir la tierra a valor comercial. Y muy importante el tema de la prescripción fiscal, muy importante mencionárselos, por favor, porque les voy a leer acá un tema que tengo que verlo directamente de la norma. Dice la ley: al terminar la construcción de la obra, el contribuyente, el desarrollador, debe efectuar el ajuste pertinente en cuanto al verdadero resultado de ventas y costos finales. Y por ello conservará la documentación de soporte a partir de este periodo, o sea, el periodo de terminación de la obra, durante el plazo de la prescripción. Miren cómo se puede interpretar esto. Quiere decir que si tengo un proyecto que estuvo operando por 2022, 23, 24 y 25, y ahí lo estoy terminando, desde el periodo de cierre del proyecto me está aplicando el periodo de prescripción, que son 4 años más. Hay que tener mucho cuidado porque esto lo que dice es básicamente que podría tener 9 años de prescripción. Vamos a ver cuál es la interpretación de SAT, pero ojo con la prescripción fiscal, es un elemento que deben ustedes estar muy, muy atentos. ¿Ok? Esto dentro del contenido de aspectos relevantes de la normativa. Creo que todos, solo estoy haciendo un poco de historia y algunos elementos directos sobre lo que ya existe. Sigamos, Adriana, por favor. Gracias. Ahora lo que vamos a ver es un tema ya que está cambiando. ¿Qué está ocurriendo? Todas las empresas que operan en Guatemala estamos obligados a vincular nuestra actividad a una actividad económica de esa, no sé cuántas sean, 200, 300 actividades. Lo importante es que el sector construcción tiene cierta nomenclatura de asignación. Y Adriana nos va a compartir qué es lo que cambió y qué es lo que SAT ha manifestado. Estas son criterios que SAT ha estado emitiendo en algunas capacitaciones sobre cuál es el tratamiento que tenemos en estas actividades. Y ojo, porque acá es donde nosotros debemos ver cuál es mi acción sobre la actividad económica según mi desarrollo o mi actividad en el sector. Adriana, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Jean-Pierre. Buenas tardes a todos. Pues como comentaba Jean-Pierre, lo más importante antes de iniciar con esta capacitación o esta presentación es identificar quiénes son las personas o quiénes son los contribuyentes que están obligados a llenar este anexo y a llenar la sección de costo. Lo primero es identificar cuál es el régimen en el que estamos afiliados. Estas modificaciones son únicamente para el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, es decir, los contribuyentes que estén al 25%. Una vez identificado este supuesto, debo de revisar en mi RTU cuál es mi actividad económica. Básicamente, yo tengo la obligación de afiliarme a alguna actividad económica y lo más importante es identificar qué actividad económica está sujeta a este cambio. Cuando SAT hizo la capacitación, en su presentación, en las 3 presentaciones que ha hecho, identificó 5 actividades económicas que estaban sujetas al cambio por estar asociadas a la construcción o al desarrollo inmobiliario. Las primeras 3 actividades que vemos en la pantalla están relacionadas con la producción de la construcción. Muchos desarrolladores estarán identificados con la primera actividad económica, ya que la construcción de edificios es la que usualmente se utiliza para aquellos desarrolladores que se dedican
tanto a la construcción como al desarrollo de edificios, de casas, y en general porque no existe una actividad económica específica o que separe al constructor del desarrollador. Las siguientes dos actividades pues, son bien específicas, ya que se refiere a la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, así como los proyectos de servicio público. Las primeras tres actividades están identificadas con la producción de bienes y las de la parte superior, que son las que tienen código 6, están identificadas para la prestación de servicios. Digamos que la mayoría de contribuyentes que prestan el servicio de renta deberían estar afiliadas o asociadas a cualquiera de estas dos actividades económicas. Regularmente utilizan la segunda, que es actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata. ¿Qué es lo que sucede? Cuando SAT dio la capacitación indicó que únicamente eran estas 5 actividades económicas. Sin embargo, al revisar algunos NIT de contribuyentes que tienen actividades que están dentro del mismo segmento, identificamos que existen otras actividades que también tienen la obligación de llenar el anexo y también de llenar el costo primo. Estas actividades son la 4290, que es la construcción de otras obras de ingeniería civil, la 4311, que es la demolición, la 4312, la reparación del terreno, y la 4390, que se refiere a otras actividades especializadas de construcción. Si yo estoy en cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente o estas 4 adicionales, tengo la obligación o básicamente cuando yo llene mi declaración de ISR anual, se me va a desplegar el costo primo con la modificación que SAT hizo en los formularios y también se va a incluir la sección 14, que es la sección de anexos. Entonces, básicamente, si estoy en el régimen sobre utilidades y tengo cualquiera de las actividades enumeradas, tengo la obligación o me voy a ver afectado con estos cambios. ¿Qué modificaciones se hicieron en la declaración de ISR anual? Básicamente son 2. La primera, relacionada con el costo. Anteriormente, la declaración de ISR anual incluía el costo de producción y el costo de ventas. Para las modificaciones que hizo a partir del 8 de marzo, amplía el costo primo de construcción y elimina esta sección de costo de producción y costo de ventas. Y la segunda modificación es que incluye un anexo para las actividades de construcción y para los desarrolladores que comparten el mismo anexo y un segundo anexo para las actividades inmobiliarias que básicamente son las empresas que rentan. Es bien importante hacer la aclaración que nosotros estamos presentando las modificaciones que hicieron para el sector construcción, pero también se hicieron modificaciones para otros sectores como el de industria y el agrícola. Siguiendo con la línea de estas modificaciones, para ir en orden, vamos a iniciar con las modificaciones del costo. Recordando un poco que tiene esta declaración de ISR anual, antes del 8 de marzo, como les comentaba, SAT tenía dividido el formulario en 3 secciones para efectos del costo. La primera era el costo primo, que básicamente había que incluir la materia prima más la mano de obra directa. La segunda sección estaba relacionada con el costo de producción, que lo que nos solicitaba en general eran los costos indirectos de fabricación. Y finalmente, los costos de ventas, que básicamente son los costos de las unidades vendidas. Como me imagino que muchos de los que están conectados se familiarizan con este cuadro de costos, no se llenaba todas las secciones, precisamente porque no estaba detallado para el sector construcción ni para los desarrolladores y menos para las inmobiliarias. Entonces, regularmente, digamos, lo que hacíamos antes era llenar en el apartado de gastos indirectos de fabricación o algunos contribuyentes utilizaban la sección de costo primo y colocaban únicamente el movimiento del inventario inicial más las compras menos el inventario final de mercadería y eso básicamente era un cálculo matemático para determinar mi costo de ventas. Esta información que ven en pantalla es lo que teníamos antes del 8 de marzo. Luego de los cambios que hizo SAT, nos elimina las 2 secciones que les comenté y únicamente deja la sección de costo primo. ¿Qué es lo que busca SAT implementando este detalle? Es que se incluyan todos los elementos que a criterio de SAT forman parte del costo de construcción. Importante que este costo primo
lo utilizan tanto los constructores como los desarrolladores. En general, el detalle está estructurado de forma que yo deba incluir el saldo de construcciones en proceso, es decir, el saldo de construcciones que yo tenía en el periodo 2020, porque en el entendido que yo estoy llenando el periodo 2021, más todo el movimiento de costo de lo que yo ejecuté durante el 2021 y resto el saldo final de construcciones en proceso, que es el cálculo regular para determinar mi costo de ventas. Ahora entrando un poco más a detalle de qué información nos está pidiendo este cuadro de costo, nosotros para esta presentación dividimos este cuadro en 4 secciones. La primera, que se refiere a materiales de construcción, prácticamente lo que nos solicita el cuadro es que consignemos las compras de materiales de construcción con las rebajas y devoluciones que se hayan identificado, tanto con notas de crédito como con notas de abono, y las importaciones de materiales de construcción. Para un constructor, pues aquí debería de incluir todos aquellos materiales como cemento, hierro, todos los materiales que ya conocemos de construcción. En el caso del desarrollador, regularmente estos costos los tiene subcontratados, entonces sería de identificar si realmente tenemos alguna factura específicamente de materiales de construcción. La siguiente sección se refiere a todo lo que es mano de obra directa, porque estamos hablando precisamente del costo primo. Aquí deberíamos de incluir todos los sueldos que estén relacionados con la mano de obra directa y todas sus prestaciones laborales. ¿Qué sucede con este rubro? Para el caso de los constructores, pues regularmente sí tienen la mano de obra contratada directamente desde la sociedad que se está desarrollando, que está construyendo. No pasa lo mismo con el desarrollador porque regularmente esto se subcontrata. Entonces es bien importante identificar si realmente tenemos a los empleados afiliados a la planilla del ICS para no llenar esta información de sueldos con soporte de una factura de un contratista. La siguiente sección está relacionada con costos generales de construcción. Esta sección se parece muchísimo a la sección de gastos generales, porque lo que trataron de hacer acá es detallar cada uno de los gastos que en teoría están relacionados con la construcción. Si vemos en detalle cada casilla, iniciamos con la casilla de depreciaciones y amortizaciones de activos vinculados al proyecto de construcción. Aquí, por ejemplo, podríamos tener, no sé, la depreciación de una mezcladora, de una retroexcavadora, de todos aquellos activos que están vinculados al proyecto. Bien importante que sí estén vinculados al proyecto y que generen renta gravada, porque esa es parte de los requisitos para hacer deducible este costo. Gastos de transporte de construcción, como por ejemplo fletes, gastos de mantenimiento y reparación, gastos de energía eléctrica, o mejor dicho, costos de energía eléctrica y de construcción. Importante aquí que nosotros tengamos que la dirección esté dentro del proyecto, ¿verdad? Que sea la dirección del proyecto para que SAT no indique que este costo pueda no ser deducible. Combustibles y lubricantes, pues aquí no hay algo más que explicar. Y bien importante el arrendamiento de bienes muebles porque es uno de los rubros importantes para el sector, para los desarrolladores, porque, por ejemplo, tenemos renta de puntales, renta de andamios, ¿verdad? El arrendamiento de bienes inmuebles, con esto importante que tengamos el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, podríamos tener el caso de una renta de una bodega para los materiales de construcción o bien la renta en donde está el apartamento modelo para el desarrollador. En la siguiente casilla, que son los seguros, importante que este seguro o la prima que se vaya a incluir aquí sí genere renta gravada y que esté asociada o vinculada al proyecto de construcción. Las siguientes 2 casillas son bien importantes, se refieren a los costos por honorarios, comisiones o pagos por servicios profesionales, financieros o de otra índole prestados en el país y en la siguiente casilla, los prestados en el exterior. Aquí, por ejemplo, podríamos incluir los honorarios de arquitectura, los honorarios legales y, muy importante, no confundir la casilla de costo primo
relacionada con honorarios con la casilla de gastos que está en otra sección que se refiere a gastos operativos. Hay que separar muy bien cuáles son los honorarios que corresponden a costo y los que corresponden a gasto operativo. Y la siguiente sería la casilla de impuestos, tasas y contribuciones y arbitrios municipales pagados. Aquí podríamos, por ejemplo, colocar las licencias para el caso de los desarrolladores, el pago del YUSI, que también es un costo muy importante en los proyectos, y algunas otras tasas y contribuciones que se paguen. La última casilla de esta sección indica que debemos llenar los otros gastos directamente atribuibles al costo del proyecto. Esta casilla es muy importante porque se parece mucho a la casilla de gastos generales de la sección de gastos del ISR anual. Por lo tanto, así como nos sucede en la casilla de gastos, SAT podría solicitar información detallada porque esta casilla se utiliza para todos los costos que no están enumerados o detallados anteriormente en las casillas. Esto quiere decir que esta va a ser una de las casillas que tenga mayor valor o mayor ponderación del resto y probablemente de la que SAT en algún momento pueda solicitar integración. La última sección es la de costos estimados y creo que esta es la sección que más ha generado dudas. Son 2 casillas únicamente, pero se refiere a valores estimados. Veamos la primera. Indica costos estimados de contrato de promesa de compraventa o escrituras de compraventa. Esta casilla, primero, no podría ser llenada por un constructor porque el constructor no reconoce sus ingresos por promesas o escrituras de compraventa, porque no le vende a un usuario final, es decir, no vende un apartamento, una casa, sino vende la construcción. Entonces, solamente se utiliza para el desarrollador y se debe utilizar únicamente cuando yo tengo el registro contable de ese costo estimado, es decir, del valor que tengo pendiente de ejecutar y que no tengo registrado contablemente en la sección del activo dentro de la obra en proceso. Solamente en ese caso, que yo sí tenga el registro de ese costo estimado, debería, o es la sugerencia que nosotros damos, incluir aquí un valor, porque sí me afecta en mi cálculo del costo primo. Adriana, una pregunta. En su opinión, la estructura de este costo primo, debemos entender costo primo si vemos un poco de literatura y contenido técnico. Costo primo es todo aquel costo que es integrable, que se puede integrar y se puede identificar a la obra física, ¿sí? Costo primo es todo aquello que se puede cuantificar e integrar a la obra física. En su opinión, esta sección de costo primo que representa el componente que SAT me va a decir sobre la lógica de si deducible o no deducible, ¿le hace a usted, en su experiencia, en todos los proyectos que está manejando y en las reuniones de los equipos de trabajo, más ordenado? ¿Le hace esto más ordenado para futuro? Porque voy a tener que empezar a llevar un sistema de costeo apegado a esto, porque mi sistema de costeo en libros, en registros, tendrá ahora que estar más vinculado y relacionado con el presupuesto, o tendrá que estar ahora más relacionado con este tipo de cuentas. ¿Le hace a usted esto más fácil? ¿Le hace más sentido? ¿O cree usted que va a traer algunos elementos que hay que hacer notar de duda? No, Pierre, realmente el detalle nos complica un poco porque seguramente todos los que nos escuchan sabrán que estos no son los costos principales y de hecho más adelante les quiero compartir cuáles son los costos principales o los generales de un proyecto inmobiliario o del sector construcción, ¿verdad? Lo que sí nos va a tocar de cierta manera es para aquellos desarrolladores que no tenían un nivel de detalle de cada cuenta, sí tener ese nivel de detalle para hacer un tipo de filtro y poder llenar la información que tenemos aquí, o por lo menos identificar las cuentas o las casillas principales y poder ajustar eso a nuestra nomenclatura contable. Sin embargo, este detalle de costo primo no es aplicable al sector porque, por ejemplo, no tenemos el costo de la tierra, no existe costo financiero, que son costos relevantes, importantes dentro de cualquier proyecto inmobiliario, incluso dentro de los constructores.
Se nos complica un poco especialmente para el equipo de impuestos, ¿verdad? Porque debe tener ese nivel de detalle que seguramente no todos los sistemas que utilicen los desarrolladores y constructores generan ese nivel de detalle. Y también es una mezcla importante entre lo que yo tengo ejecutado y lo que yo tengo en presupuesto. ¿Qué sucede si la persona encargada o el contador general no tiene buena comunicación con el encargado de presupuestos? Realmente esto se va a dificultar, nos va a causar cierto problema, especialmente esas últimas dos casillas que les comentaba, porque se refiere a costos estimados que todavía no tenemos documentados dentro de nuestro balance general. Gracias, Adriana. Sigamos entonces. Nos queda un importante contenido que vamos a compartir. Sigamos adelante. Perfecto. Y la última línea es el costo estimado de ingresos percibidos por anticipo de ventas de construcción. Según nuestro criterio, consideramos que esto está más relacionado con los proyectos que estén en el método de lo percibido, que podría ser las notificadoras o las constructoras que hicieron una solicitud ante SAT y están por el método de lo percibido, y yo voy a colocar aquí el costo que tengo pendiente de ejecutar. ¿Qué esperamos llevarnos de esta presentación del costo primo? 5 aspectos importantes a considerar. 1, la mano de obra. Incluir solo si se tiene la planilla inscrita al ICS, porque regularmente lo que SAT hace con el tema de mano de obra o de sueldos es que hace el cruce con el ICS para confirmar que sí estén inscritos y que este sea un costo deducible. 2, en relación a los honorarios, comisiones por servicios profesionales, no se debe de confundir esta sección de costo primo con la sección de gasto. Existe una sección de gasto en la que se pueden incluir los que sean de tipo operativo. 3, los otros gastos directamente atribuibles al costo del proyecto. Aquí podemos incluir, o nuestra sugerencia es que aquí se incluyan todos los contratistas, porque sabemos que la mayoría de desarrolladores tienen todo subcontratado. Entonces, esta es una opción para incluir los contratistas y siempre tener bien documentada esta sección de otros gastos y tener un nivel de detalle para el momento que SAT me haga una solicitud de integración. 4, en relación a los costos estimados de contrato, de promesas de compraventa o escrituras de compraventa, solamente se debe llenar para los desarrolladores y la sugerencia es que se llene cuando yo tenga el registro contable de esa estimación o esos costos por ejecutar. 5, en relación a los costos estimados de ingresos percibidos por anticipo de ventas, utilizarlo únicamente para las notificadoras que sí están en el método de lo percibido y otros contribuyentes que pueden ser los constructores que optaron por el método de lo percibido. Regularmente los desarrolladores no optan por el método de lo percibido porque conocemos que hay muchos desistimientos, ¿verdad?, en las ventas. Por lo tanto, no es conveniente optar por este método o no es usual, por lo menos. Lo que les comentaba con su consulta, Jean-Pierre, es en relación a qué me hace sentido de los costos que todavía no están incluidos dentro de este detalle de costo primo. Hay costos, colocamos estos costos que son de desarrolladores, ¿verdad? Y que algunos se comparten con constructores que no están incluidos dentro del costo primo y que seguramente cuando estemos haciendo el llenado del formulario nos va a surgir la duda en dónde lo podemos consignar. Por ejemplo, el costo financiero, las instalaciones, estudios y planificación y el project management son costos que definitivamente siempre tenemos dentro de la estructura de costos de un desarrollador. Para nosotros, o la sugerencia, porque realmente es nuestra sugerencia, es que se coloquen o se consignen en la casilla de honorarios, comisiones o pagos por servicios profesionales, financieros o de otra índole prestados en el país, ¿verdad? Considerando que esta casilla hace relación a los pagos financieros, ¿verdad? Estamos de acuerdo con que no existe una específica, pero en alguna parte la tenemos que consignar y esta es la que nosotros consideramos que es la que más se acerca a la definición de cada costo.
En relación al equipamiento, que ya sabemos que ahora las unidades inmobiliarias pues no se entregan solo en obra gris, ¿verdad? Sino se le incluyen otros elementos, consideramos que se pueden incluir dentro de la casilla de compra de materiales de construcción y pues elementos súper importantes que es la tierra y la urbanización. Un poco complejo porque en el caso de la tierra es un costo, no un gasto, pero tampoco existe una casilla específica. En ese sentido, consideramos que se puede colocar en otros gastos directamente atribuibles al costo del proyecto, porque es bastante general, o bien en compra de materiales de construcción, considerando que se podría decir que es un insumo y que sufre cierta transformación. Muy complicado aquí definir cuál, pero sí queríamos dar una idea porque es una de las dudas que más tenemos. Y en relación a la urbanización, derivado que hay ciertos elementos de incorporación de bienes, de transformación, pero también de servicios, podría ir incluido dentro de otros gastos también. Estos serían algunos de los costos, pues los más relevantes que no aparecen. Definitivamente la tierra es uno de los costos que se incorporan al inicio del proyecto, que no aparecen aquí porque parece que el formulario se trabajó para un proyecto que ya está, que no está en el año 1, digamos, sino que ya está en un grado de avance de escrituración o facturación. Continuamos con el segundo cambio, que es la implementación en la sección 14 del anexo. Este anexo que estamos observando en pantalla es el anexo que les va a desplegar en el caso que estén con una actividad de construcción que es para desarrolladores y para constructores. Básicamente nos permite llenar 10 casillas de información. Para no ver las 10 casillas completas, para mejor comprensión, nosotros lo dividimos dentro de 4 bloques. El primer bloque lo tomamos así porque consideramos que lo podemos obtener o esta información se puede llenar con el presupuesto general. ¿Qué nos piden en este primer bloque? Nombre del proyecto, la dirección del proyecto, el tipo de construcción, que aquí nos permite seleccionar diferentes tipos de unidades, que por cierto no aparecen en los apartamentos, los metros cuadrados de construcción totales del proyecto, los costos y gastos proyectados totales del proyecto y finalmente en este bloque el porcentaje estimado de utilidad. Toda esta información es información que tenemos en los presupuestos generales y que no siempre la va a tener el contador, todo dependerá de la comunicación que se tenga dentro del desarrollo, ¿verdad? Y hablo un poco del desarrollador porque este anexo, como vamos a ver más adelante, está más orientado para un desarrollador y no para un constructor. En el siguiente bloque nos solicita 2 casillas. Metros cuadrados de construcción vendidos en el periodo y el total de ingresos facturados por proyecto. Este bloque está orientado a los ingresos que estamos liquidando. En este caso, como estamos liquidando el periodo 2021, lo que deberíamos de incluir es todos los ingresos que facturamos por venta de inmuebles de ese periodo y que tenemos una factura asociada. El siguiente bloque, que es únicamente una casilla, nos solicita el total de ingresos por contrato de promesas de compraventa o escrituras de compraventa. Esta, al igual que en el lado del costo, es la que más duda genera porque me está solicitando los ingresos por promesas de compraventa, que la verdad que las promesas, podría decir que casi ningún desarrollador reconoce los ingresos por promesas de compraventa porque estaría anticipando, pero sí por las escrituras de compraventa. Entonces aquí deberíamos de incluir lo que dice las escrituras. Más adelante vamos a observar que los encabezados del anexo tienden a confundir porque tienen errores en las descripciones de a qué se refiere esta casilla. Y en el último bloque nos solicita el total de costo de ventas del periodo. En este bloque lo que tenemos que consignar es el costo primo, que nos tiene que coincidir con lo que ya vimos en la sección número 8. ¿Qué hacemos en este anexo? Vamos incluyendo la información por cada proyecto. Digamos que en el caso de un desarrollador seguramente hay
Hay casos de desarrolladores que dentro de una misma sociedad tienen más de un proyecto, entonces deberían de agregar todos los proyectos que tengan dentro de esa sociedad de la cual están liquidando el ISR. Llenamos la información y le damos a agregar y esto nos va a generar el anexo que ustedes pueden ver en pantalla. Adriana, perdón que la interrumpa. Sí. Fíjese lo que estamos recorriendo. Hay que tomar nota sobre, es un cambio que nace el 8 de marzo, ¿no? Correcto, sí. El 8 de marzo y me obliga a tener, digamos, unos parámetros distintos y debo tener mucho cuidado porque debo estar atento cómo mi equipo de impuestos, finanzas, presupuestos, planificación están trabajando de la mano. Y es probable que yo tenga rotación dentro de estas personas. Bueno, de hecho, no es probable, es natural que tenga rotación dentro de estas personas. Y debo tener un plan de capacitación y procedimientos para que la consistencia de cuentas e información a revelar sea consistente en los siguientes 3 años, independientemente de que voy a tener a personas diferentes o eventualmente yo cambie de sistema. Porque de hecho todo lo que usted me ha platicado, usted sabe lo que dentro de los proyectos nos lleva de tiempo a hacer planes de capacitación y estructurar el pensamiento de los equipos que operan. De hecho, muchas palabras de las que hemos hablado se parecen, muchas palabras se confunden. Y esto ya es un tema a nivel de declaración jurada, vinculado con el cruce, ojo, pues, con el cruce de que todos a partir de julio estamos en FEL. Entonces, a partir de unos meses ya todo va a ser un cruce de información en FEL. Entonces, apenas hemos visto 2 partes del anexo y yo lo que puedo pensar es qué voy a hacer en los siguientes 3, 4 meses para consolidar procedimientos, equipo de trabajo, sistemas y claridad en cómo voy aplicando si llevo 1 o 2, no digamos si tengo 5 proyectos activos. Mucho cuidado porque es un tema donde lo que voy generando hoy puede tener una prescripción fiscal de 6, 7 u 8 años. Entonces, todo esto son los pensamientos que nos debe dejar esta charla para que podamos tomar acciones apropiadas en la planificación del mediano y del largo plazo. Antes de volverle a dar la palabra, SAT está activa. Recuérdense que SAT no ha tenido una fiscalización direccionada del sector, pero nosotros dentro de la firma esta semana ya tenemos 7 u 8 citaciones que debemos atender en 48 horas con requerimientos de 24 y 28 puntos a ciertos sectores. Estamos muy cerca de empezar a tener fiscalización. Entonces, acción, acción, acción. Capacitación, capacitación, capacitación. Y dentro de lo que nos toque como actores del sector, claridad en lo que vamos a hacer. Sigamos, Adriana. Gracias, Piero. Siguiendo con el anexo, como les comentaba, le damos a agregar y nos va a desplegar este detalle de anexo. Como podrán observar, hay casillas que se calculan en automático. Quienes ya pudieron ingresar a la declaración se dan cuenta que ingresamos 10 datos y nos genera datos adicionales. Siguiendo con esta metodología de bloque, digámoslo así, en el bloque 1, que es importante considerar primero que el nombre y la dirección debe ser el comercial. En el tipo, si es apartamentos, coloquemos otros porque nos da esta opción. En relación a los metros cuadrados, que me solicita, son los vendibles. No debemos incluir metros cuadrados de área común porque luego esto me hace un cálculo de costo por metro cuadrado. En la parte o la sección que nos piden los costos y gastos
estimados, ya que es una estimación, la sugerencia es que coloquen ese porcentaje de imprevistos, que bien sabemos que los presupuestos a veces se quedan un poco cortos con ese porcentaje, no solamente en la sección de costos, sino también en los gastos. Y la utilidad a la que se refiere es la utilidad neta fiscal, no colocar la utilidad bruta ni tampoco la utilidad financiera, porque han sucedido casos que lo llenan así y pues esto va a dar otra interpretación acerca de lo que espera recibir de ingresos grabados. El siguiente bloque, con la información que yo llené anteriormente de metros cuadrados de construcción del periodo y total de ingresos facturados por proyecto, en automático me genera el prorrateo de ingresos del 70-30. Aquí pues importante considerar que para los constructores esto no aplicaría porque no van a reconocer sus ingresos con esta metodología, ¿verdad? Sí, están obligados a determinar sus costos de acuerdo a los metros cuadrados o las unidades como lo establece la ley, pero el tema de la regla 70-30 o la administración de áreas comunes es para desarrolladores. Importante en este bloque que los metros cuadrados coincidan con el costo de ventas que ya colocamos en la sección 8 y que el total de ingresos que ustedes incluyan en esta casilla sea el valor base del inmueble más la acción. No confundir que porque el encabezado del anexo indica total de ingresos facturados, si yo no estoy facturando la acción por procedimiento, por forma no la facturo, no la voy a incluir. Si se incluye, ahí se incluye el 100% del valor base. En el siguiente, importante aquí, mencionar que el encabezado tiene un error porque hace referencia a los anticipos y realmente los anticipos, si estoy por el método de vengado, que es lo que en teoría está solicitando acá, pues no se facturan, sino los llevo en pasivo y lo reconozco hasta el momento en el que voy a emitir mi escritura de comprobante del inmueble y pues también emito mi factura, ¿verdad? Es una cosa muy importante aquí en este encabezado. En el tercer bloque, lo que voy a ingresar yo del total de ingresos por contrato de promesas de compraventa o de escrituras de compraventa me va a generar en automático los metros cuadrados contratados por promesas de compraventa. Es decir, va a tomar la relación del total de metros cuadrados que yo incluí en el primer bloque y me va a colocar cuánto es eso en función de lo que yo ingrese acá. Y de la misma forma me va a hacer el prorrateo del 70-30. Esta es la sección o el bloque que más confusión causa porque me está solicitando el total de ingresos de contratos de compraventa o las escrituras de compraventa, ¿verdad? Entonces, si yo soy un desarrollador que voy a llenar esta sección, debería yo de tener lo mismo en escrituras de compraventa que lo que tengo facturado. Es decir, debería tener el mismo valor en el bloque 2 que en el bloque 3. Importante aquí comprender que el encabezado también tiene un error porque si se dan cuenta, dice prorrateo de costos y lo que me hace es una separación del 70-30 de los ingresos. También hace referencia a los anticipos sobre ventas, por lo tanto, en ambos encabezados dan duda. Aquí lo más importante es comprender que pues, debería de revisar este anexo e identificar qué es lo que realmente está solicitando, si son los costos o son los ingresos. Nuestra sugerencia es que si son desarrolladores y en el mismo momento de facturación, en el mismo momento que emiten la escritura de compraventa del inmueble, también emiten la factura, pues dejen el mismo valor en ambos bloques. No les tiene ninguna implicación fiscal, no les afecta, entonces pueden incluir esta información. Nosotros ya hicimos los diferentes escenarios en los formularios para saber de dónde toman los cálculos, ¿verdad? Y el último bloque, yo básicamente ingreso cuál es el total de costo de ventas del periodo, esto es el 2021. Básicamente esto pues le va a servir a SAT para conocer mi margen bruto y saber si voy a pagar ISO. Y en automático me genera cuál es el total de costo por metro cuadrado de contrato de promesas de compraventa. Básicamente aquí me va a tomar el total de costo por metro cuadrado del proyecto en general, porque me toma el valor de los metros cuadrados con el valor total de costos estimados. Y finalmente el porcentaje de avance que lo toma en función a los metros cuadrados, cuántos metros cuadrados facturé y cuál es el total de metros cuadrados. Y la última casilla que ustedes pueden ver es la de acciones que me va a permitir eliminar algún detalle que incluí, algún anexo, o hacer alguna modificación. ¿Qué nos tenemos que llevar importante de este detalle de anexo? Que realmente es bastante complejo, es muy complicado explicarlo en
menos de 15 minutos porque siempre uno lo está llenando y surgen bastantes dudas, dependerá mucho del tipo de proyecto, ¿verdad? Cinco aspectos importantes. Uno, el porcentaje de utilidad es la fiscal y es la utilidad neta. Por favor, no colocar aquí la utilidad financiera y tampoco colocar la utilidad bruta. Ser bastante conservadores con este tema porque a veces en presupuestos tenemos algunos porcentajes bastante positivos. 2, los ingresos facturados por proyecto se debe de incluir el inmueble y la acción, aun cuando no se facture la acción. Importante porque si no me va a calcular el 70-30 sobre otro valor de referencia. 3, los ingresos facturados por contratos de promesas de compraventa o escrituras de compraventa deberá de ser el mismo valor que lo facturado. En el caso que yo coincido con ese momento de facturación y escrituración, que en buena teoría debiera ser así para un desarrollador. 4, en caso que no incluya el valor de anticipos de ventas, es decir, el bloque 3, el anexo no me va a calcular el costo por metro cuadrado, porque lo calcula de ese bloque 3, me hace el cálculo del costo por metro cuadrado. Si no lo voy a incluir porque yo decido que esa casilla va más orientada a los anticipos o por criterio no la voy a llenar, lo importante aquí es que conozcamos que eso no tiene ninguna implicación fiscal, es más un error de cálculo. Puedo no llenar el bloque 3, puedo no llenarlo. Esa sería la respuesta. 5, el porcentaje de avance de obra puede ser que no vaya a coincidir con el avance real. ¿Por qué? Porque como lo está tomando por metros cuadrados, únicamente toma el año fiscal que se está liquidando. Pero ¿qué pasa con aquellos proyectos que tienen más de 2 años y que lo que debo de tomar también es el avance en relación a los metros cuadrados vendibles o vendidos de años anteriores? No lo considera. Entonces, no esperemos que ese porcentaje de avance coincida con nuestra realidad porque pues está mal calculado. Y un poco de lo que nos comentaba Jean-Pierre era acerca de cuál es la base legal, ¿verdad? Si realmente esto tiene sustento. Como recordamos o como nos comentaba Pierre, en la ley, específicamente en el reglamento, hace referencia a la información que se debe de incluir en este reporte de programación de obra, que es al inicio del proyecto, y la integración final de costos y gastos que debería hacer cuando yo liquido el proyecto. Esto específicamente para desarrolladores y no para constructores, ¿verdad? ¿Qué requisitos no están incluidos en el anexo? No está incluido fecha de inicio ni fecha de finalización del proyecto. No está incluido la estimación de unidades totales del proyecto. Tampoco está el costo del inmueble. Y importante aquí que la ley o el reglamento sí establece que debe considerarse, si fue revaluado, se debe consignar el valor de dicha revaluación y la fecha en que se pagó el impuesto, ¿verdad? En relación al costo de adquisición de inmueble. Y la integración final de costos y gastos, porque si bien es cierto, me está solicitando la integración del costo primo, esta no es mi integración final, porque la integración final es ya cuando yo liquidé el proyecto, todo mi detalle de costo, todo mi detalle de gastos. El resto de toda la información que me solicita el anexo sí está incluido dentro de la ley y pues ISAT tiene base legal para hacer la solicitud de la información. Lo que sí sucede, o lamentablemente, es que tiene varios errores el anexo. Por ejemplo, no dice específicamente o tiende a confundir algunas casillas y definitivamente el detalle del costo primo pues no está vinculado o no es parte de la realidad del sector. Una de las preguntas que más surgen es ¿cuándo sí tengo la obligación de llenarlo? ¿En qué año sí? ¿En qué año no? La realidad del sector inmobiliario es que algunos años pasamos solamente en pura acumulación de costo y hay años en los que ya tenemos fases de escrituraciones o fases de liquidaciones. Para esto, para los desarrolladores, trabajamos 3 escenarios para poder nosotros guiarnos sobre la obligatoriedad de presentar o de llenar el costo primo y también el anexo. Considerando el primer escenario, ¿qué pasa si yo estoy al 7%, es decir, en el régimen sobre ingresos, ya sea que tenga ventas o no tenga ventas? La respuesta es, no tengo obligación de llenar el costo primo y tampoco de llenar el anexo, por la sencilla razón que estoy en un régimen sobre ingresos y obviamente aquí estoy declarando sobre mis ingresos y no voy a deducir costos.
Importante aquí también considerar que muchos desarrolladores en los primeros años están en este régimen, ¿verdad? Entonces yo no estaría acumulando esa información de costo primo año con año. Por eso es importante que sí llevemos un control de costos. El escenario 2, ¿qué pasa si yo estoy en el régimen del 25 o en el régimen sobre utilidades y no tengo ventas? En relación al costo primo, sería opcional llenarlo. Nuestra sugerencia es que pues si tienen la información que se llene. Y en relación al anexo, pues no hay obligación. Sí ha comentado que no existe obligación para llenar este anexo si yo no tengo ventas, ¿verdad? Y el escenario 3, que sería qué pasa si yo estoy en el régimen sobre utilidades y sí tengo ventas. Este es el escenario en el que yo estoy obligado a llenar tanto el costo primo como el anexo. Y una nota bien importante es para aquellos contribuyentes que están en el método de lo percibido, si deben de llenar el costo primo y los anexos siempre que se encuentren en el régimen sobre utilidades. Eso sí es bien importante, tengan o no tengan ventas, porque como estoy reconociendo mis ingresos por lo percibido, pues estoy declarándole a SAT. Este sería como el resumen en caso del desarrollador. Y pues lo más importante creo yo es saber cuál es el impacto fiscal que esto tiene hacia el sector. 5 puntos importantes que queremos dejarles en esta presentación es el primero, la capitalización de gastos. Esto va a tener un efecto en riesgos de deducibilidad, ¿verdad? Identifiquemos bien cuáles son esos gastos y si los estamos o no capitalizando. Ese es un tema de criterio, pero es importante que lo revisemos dentro de nuestros presupuestos, porque también esos presupuestos nos sirven para conocer dentro de nuestra planificación cuál es nuestra carga fiscal. El segundo punto es la metodología de asignación de costos. Muchos desarrolladores o constructores únicamente determinan sus costos por avances de obras. Si bien es cierto, esta es la realidad del sector, también podemos tener anexo a este costo por avance de obra un cuadro de costos por metro cuadrado por unidad para tener disponible esta información cuando SAT la solicite. El tercer punto relacionado con los excesos por traslado de acciones. ¿Qué sucede si yo estoy en el 70-30, pero me excedí en mi relación de ese 30% que tengo permitido? Porque es hasta un 30%. Lo único que sucede es que yo tengo que colocar ese valor en el que me excedí como un ingreso efecto ISR. Lo que tenemos que revisar es si realmente me excedí y si lo estoy colocando como un ingreso efecto, porque SAT lo podría ajustar. Y ahorita es más fácil de identificarlo con el anexo porque ya me está haciendo en automático este cálculo. El cuarto punto sería relacionado con la reversión de costos y gastos. Recordemos que por justicia tributaria, si yo no voy a dejar todos mis ingresos como afectos, tampoco tengo derecho a deducir el 100%, tanto de costos como gastos, entonces debo de hacer esa relación proporcional de costos y gastos y colocarlo como un costo no deducible o un gasto no deducible. Esto es únicamente para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Y el quinto punto, que es la integración de costos y gastos. ¿Qué sucede si mi sistema no me permite identificar cuáles facturas están soportando el gasto de los servicios de construcción, de cualquier tipo de servicio? Si yo no tengo un documento por cada línea de costo de gasto, en algún momento la SAT me podría pedir esa integración y solicitarme los documentos de soporte. Importante que tengamos bien integrado esto. A veces nosotros hemos identificado que algunos sistemas son muy buenos para la parte de presupuestos, pero no precisamente para la parte fiscal, ¿verdad? Siempre revisar qué me genera, qué partidas me genera de costos para poder tener bien identificada esta parte. Algunas recomendaciones que consideramos importantes. Siempre tengamos integración de costos y gastos por año, aun cuando no llenemos el detalle de costo primo. Integración de costos y gastos no deducibles. Hay que incluir la reversión del 70-30. En el caso de tener actividades combinadas, porque seguramente a alguno le pasó esto, que tiene venta, renta, construcción e incluso otro tipo de actividades, hay que determinar cuál es la principal y afiliarse y reportar costos y anexos sobre la actividad principal que tengo.
Si tengo múltiples proyectos inmobiliarios en una sola sociedad, hay que trabajar con centro de costos para tener la información cuando SAT me solicite cada detalle. Y finalmente, algo bien importante es que debo de mantener un expediente de ventas por cada unidad, como mínimo tener escritura de compraventa de inmueble, de acción, el formulario del pago del timbre e inclusive el título de acción. Y solo para finalizar, porque ya estamos un poco contra el tiempo, el último anexo que es relacionado con las inmobiliarias, las que rentan, es un anexo bastante pequeño, no nos solicita tanta información, 5 puntos, que es el tipo de inmueble, la dirección del inmueble, cuáles son los metros cuadrados arrendados, los meses de arrendamiento y cuál es el monto del periodo. Eso solamente es del periodo que se está liquidando. Algunas recomendaciones para esto: validar que los inmuebles estén a nombre de la empresa si es que estoy rentando y no subarrendando. Actualizar la integración de activos en renta. Los contratos revisemos que sí tengan, que especifiquen plazos, metraje, por si en algún momento las hace algún cruce. Y finalmente, considerar que el porcentaje permitido de ley para efectos de depreciaciones de edificios, salvo prueba de lo contrario, es el 70%, ¿verdad? El 5% al 70%. En estos casos, pues, no debería o las inmobiliarias estar en el régimen sobre utilidades para que se les despliegue este anexo, pero pueden haber casos y lo importante es tener información lista por cualquier requerimiento de SAT. Solamente, Pierre, entramos a la sección de preguntas. Muchas gracias, Gracias, Adriana. Vamos a abrir el video para poder tener una conexión personal con ustedes. Que ya no dejen de ver esta pantalla impersonal. Vamos a ver, Adriana, listos. Bueno, miren, hay muchas preguntas, muchos temas. Vamos a tratar de abarcar algunas preguntas. Llevamos 1 hora con 6 minutos. No queremos aburrirlos más con estos temas de seguir con aspectos tan técnicos, sino responder a algunas de las preguntas. Una de ellas me llama mucho la atención que estoy viendo. Vamos a ver qué nos puede compartir Adriana, si esto lo puedo modificar. El anexo la dirige a algunas casillas de 70-30 directo y le direcciona esos porcentajes. ¿Qué pasa, Adriana, si esto no es 70-30, sino es 80-20 o 75-25? Realmente no se puede modificar. Eso lo hacen automático. La sugerencia sería que lo llenen con la información que tienen y si SAT solicita la información, yo no tengo limitación para hacer en un porcentaje 80-20, por ejemplo. Sencillamente debo de tener mi integración, que lo facture de esa manera. El único inconveniente sí sería si yo tengo una proporción que supese 30%, porque seguramente SAT me va a solicitar que sobre ese excedente yo pague impuesto sobre actividades lucrativas. Pero si lo tengo así, la sugerencia sería llenen el anexo y que les calculen automático el 70-30. No podemos modificar el anexo ni tampoco solicitar algún cambio a SAT por el momento. Entonces, mi sugerencia sería que sí se llene y que deje que lo calculen automático. Ok, entonces, repitiendo, no puedo modificar el anexo y esto seguramente pues, van a haber acciones. Recordemos que SAT está atenta a situaciones que van a empezar a presentarse. Por ahí me pregunta alguien si es constructora. Si es constructora, imaginemos una constructora de obra civil, trabaja para desarrolladores, pero hace fundiciones, excavación, todo el tema de el soil nailing y bueno, todos los temas de infraestructura de obra gris. Y prácticamente es un contratista importante, pero es un contratista, constructor de obra civil. ¿Qué está pasando en estos casos en el anexo, Adriana, en su opinión? Sí, lo que sucede es que solamente voy a tener información para llenar el primer bloque que nosotros definíamos, es decir, toda la información estimada, el nombre del proyecto, el tipo de proyecto, metros cuadrados de construcción y básicamente el total de costos y gastos. El resto de información que se refiere a la liquidación del periodo de ISR anual no lo puedo llenar, o mejor dicho, si lo lleno me va a calcular el 70-30 y definitivamente una constructora no está bajo este método. Entonces serían 2 opciones. La obligación existe por la sencilla razón que estoy afiliado y porque la ley sí indica que debo entregar esta programación de obra. Lo que sucede es que el anexo está incorrecto, pero podría llenar solo la información del bloque 1 y el resto de información, la sugerencia sería no llenarlo porque no tengo esa información específica y porque yo no tengo esa opción de estar 70-30, de facturar 70-30. Entonces sería únicamente el primer bloque.
Bueno, son temas naturales de consistencia en un formulario nuevo que tiene la Administración Tributaria. Cuando estamos por sistemas que tienen devengado y percibido, nos ha pasado también que SAT nos cita en elementos de cuenta corriente, nos cita para temas de por qué declaramos IVA y por qué no declaramos impuestos sobre la renta, y estamos recurrentemente resolviendo todas estas integraciones. Dentro de eso, el tema de lo devengado y lo percibido. Prácticamente, Adriana, los únicos que deberían estar por lo percibido son las notificadoras, ¿no? Prácticamente son los únicos. Son las que usualmente, o las que tienen la obligación, pero sí hay algunas constructoras que están por lo percibido. ¿Por qué? Porque por tema de flujos, ¿verdad? Por tema de flujos, conocemos que las constructoras en algunos casos pues facturan anticipos grandes, especialmente a finales de año. Entonces, esto les permite estimar los costos, estimar los costos y asociar esos costos a final de año. Entonces, sí existen algunas constructoras que también están por el método percibido, pero hicieron una solicitud ante SAT y así aparece en su RTU. Claro, y aquí claramente para hacer un poco para hacer importancia sobre el hecho de las comisiones. Las comisiones de venta se empiezan a pagar antes del momento de escrituración. Puedo estar pagando comisiones 2 años, puedo estar pagando comisiones 3 años, comisiones sobre las cuales yo recibo factura. Es un 5% del presupuesto de ventas del proyecto y debo pensar que todos los desarrolladores queremos capitalizar estos gastos. Y el contenido del costo primo no trae un componente para comisiones. Debo ver dónde los quiero colocar y estar preparado para que SAT me pueda decir las comisiones no se pueden integrar a la obra y por tanto debe dejarlas como gasto del periodo en el que ocurrieron. Ojo con las comisiones, esto va a traer una complicación para la deducibilidad al final del proyecto cuando estoy yo generando ingreso, pero dejé gastos por publicidad, comisiones y elementos de asesoría probablemente legal y de servicios profesionales que no son integrables a la obra. Otro elemento importante acá que es muy evidente, pero lo voy a repetir, es este sistema que nos está apareciendo de presentar estos anexos nos va a llevar a tener una sociedad por proyecto. Adriana, usted tiene casos donde tenemos ahí desarrolladores que tienen 4 o 5 proyectos en una sola entidad y han mezclado y han cruzado periodos fiscales y llevan proyectos de diferentes naturaleza en una sola sociedad. Y comprendo que hay una complicación importante ahora al integrar todos estos elementos de costo primo y de anexos. ¿Qué nos puede comentar? Sí, digamos que todo dependerá de la administración. Si tenemos una administración bastante ordenada que sí lleva esto por centro de costos, que casi no suele suceder, pues no vamos a tener inconveniente. Pero como no es la realidad, cuando utilizamos una sola sociedad para diferentes proyectos, regularmente lo que hacemos es hacer cierta eficiencia en costos. Y esto se va a ver complicado cuando tengamos que dar un detalle y cuando tengamos que incluir en cada anexo cada uno de los proyectos, colocarle cuál es el costo estimado a cada proyecto y colocar cuál es esa utilidad estimada. Entonces, pues la sugerencia de nosotros siempre ha sido mejor trabajar cada proyecto en una sociedad. Entendemos que por tema de flujo es más fácil trabajar varios proyectos en una sola sociedad, pero nos trae este inconveniente de cómo asignamos cada costo a cada proyecto. Es bien importante también hablar de factura electrónica, porque ahora que todos vamos a estar involucrados en FEL, es muy sensible el momento en el que genero las facturas. No puedo estar anulando, no debo estar emitiendo una factura electrónica y que en el registro me la rechacen por error. Se me hace un problema la anulación posterior, la combinación de notas de crédito, notas de abono. Todo eso es un tema administrativo, pero que conlleva mucha importancia en este momento. La fiscalización cruzada se va a dar. Estamos recibiendo 2 situaciones importantes, se los voy a compartir. 1, tenemos una importante cantidad de citaciones provenientes del comprador. Nos están cruzando información con compradores para ver cómo declaró el desarrollador. La fiscalización viene desde comprador. Y 2, estamos ya teniendo información citaciones de 48 horas. De hecho, el viernes tenemos que atender ya 3, 4
y estamos con el tiempo comprimido. Están pidiendo toda la información en medio digital y solo hay 48 horas. No olviden ese elemento. Si SAT nos hace un requerimiento de 25 o 28 elementos y uno no lo podemos presentar, es resistencia a la fiscalización y puede SAT tomar algunas medidas de carácter penal. Hoy nos debemos todos que cuidar. ¿Adrián? Sí, tal vez veo que hay varias consultas. Algunas que veo que se repiten es relacionado con si tengo dos tipos de actividades. En este sentido, la SAT sí se ha pronunciado porque no se pueden tener los dos anexos. Debo de identificar cuál es la actividad que tiene mayor ingresos y sobre esa actividad me inscribo, ¿verdad? Para ver si es servicios o si tengo más ingresos en servicios o más ingresos en producción de bienes, y sobre esa se me va a generar el anexo. Voy viendo algunas preguntas por acá. Para una inmobiliaria y una desarrolladora, ¿cuál deberías? Esa es la que acabamos de responder. Si el proyecto inició en 2018, los ingresos que se describen en la casilla de ingresos es acumulado o solo el periodo que se está liquidando. Es solo del periodo que se está liquidando, porque son los, deberían de ser los que me coincidan con mis ingresos de la liquidación anual. En ningún caso me están solicitando ingresos acumulados. Eso sí, para que lo tomen en cuenta. No veo otra pregunta. Sí. No le escuchamos. No tiene abierto su micrófono. Ya, una pregunta que me hace alguien que conozco. ¿Qué pasa con la tierra si se aportó y es capital? Me pregunta. Básicamente, la tierra fue aportada, la recibí dentro del capital pagado en la parte de patrimonio, porque la contraparte de la tierra son las acciones, pero al ingresar la tierra entra directamente a la obra en proceso, a la capitalización de costos. Entonces ya la voy a recuperar. Entonces, si tengo tierra aportada o probablemente estudios aportados, porque puedo recibir también elementos. Recordemos que no solo existe aporte de tierra, arquitectura puede ser socio del proyecto y aportar el estudio de planos y todo el tema de los renders y todo lo demás. Pueden haber otros actores que me estén aportando intangibles que pueden ser aportados. No es materia hoy de ver cómo se hacen esos contratos, la bancarización y todo el tema de cómo se regula para que no haya problema de deducibilidad. No ese es el tema, pero sí se puede hacer. Sí puedo recibir elementos que se aporten, que son costo y que van a aparecer dentro del componente. Por acá preguntan también si el anexo sustituye la programación de obra. Debemos pensar que la intención parece ser que el anexo sustituye la programación de obra, pero vemos que hay algunas líneas que no contiene, como el valor de la tierra revaluada. Entonces, lo que está pasando es que SAT no reciben o no ha recibido ninguna o muy pocas, de cada 100 proyectos recibe una programación de obra, no ha tenido información, y la intención de tener estos anexos es ya contar con información que les va a dar data sobre el sistema de costeo por metro cuadrado. Mucho cuidado con la utilidad estimada, mucho cuidado con el margen estimado, porque lo que se refiere es una utilidad fiscal. No vayamos, como dijo Adriana, a colocar la utilidad del presupuesto sobre las cuales nosotros analizamos el retorno de la inversión. No cometamos un error. Esto no es una información de presupuesto financiero. Este es un informe de presupuesto financiero fiscal que conlleva todos los elementos. Son distintos. Esto es un tema que no podemos poner a cualquier persona pues con la capacitación, si no ha tenido la capacitación, a llenar estos documentos por hacerlo corriendo, nos trae problema. Ese es un tema importante. Y por últimas preguntas que podamos ver, ¿verdad? Sí, es interesante. Dice, soy desarrollador inmobiliario y el edificio construido fue contratado para su construcción a un constructor. En este caso, ¿debo llenar el nuevo formulario SAT con la información que está solicitando? Sí. Yo lleno la información. De hecho, va más orientado al desarrollador, al que construye edificios, construye casas. Lleno la información general de mi presupuesto, la información si es que escrituré en ese periodo. O si facturé, lleno esta información, y la información de todo lo que tengo subcontratado de contratistas lo puedo llenar en la casilla en el costo primo que se llama otros gastos
vinculados con el proyecto. Si va orientado para los desarrolladores, sí se tiene que llenar. Finalmente, una pregunta: ¿puedo cambiar la actividad económica en cualquier momento? ¿Puedo cambiar mi actividad económica en cualquier momento? Sí se puede cambiar. Lo importante es que definitivamente SAT tiene el registro de quienes ya estuvieron en la actividad económica de construcción, y si yo realmente soy constructor o desarrollador y voy a cambiar mi actividad económica solamente para que no me aparezca el anexo, lo que va a pasar es que cuando SAT me revise información, yo voy a estar en otra actividad económica, y si realmente estoy vendiendo inmuebles, por ejemplo, rentando, me va a tomar esa actividad como una actividad de renta, como una renta de capital, y no como una renta de actividad lucrativa, porque no tengo afiliada una actividad económica de construcción. Entonces me puedo meter en un problema más grande si realmente solo por no llenar el anexo me cambio de actividad económica, a menos que realmente no sea mi actividad económica la construcción, y por error, porque ha pasado mucho que tienen esa actividad económica errónea. Entonces la sugerencia es si hagan el cambio, y cuando SAT consulte yo muestro mi información que no corresponde a actividad económica. Por ejemplo, solo algo importante es si yo presto el servicio de mejoras o hago servicios de instalaciones, no debo de tener ninguna actividad de construcción, no está relacionado. Los contratistas que no son constructores no deben de tener actividades de construcción. Identifiquen otra actividad económica, y en ese sentido sí cámbiense. Para ir terminando, pues 2 mensajes. Primero, muchas gracias. Gracias, Rosita, gracias a Dios, gracias al Guatemala Green Building Council, también que nos ha apoyado. Por ahí Pamela nos estará escuchando. Muchas gracias. Pues ante todo, compartir. Yo creo que el conocimiento se debe compartir. No debemos, como sector, todos participamos, debemos compartir el conocimiento, apoyarnos, resolver de forma efectiva, abrir los canales con la SAT, abrir los canales que se puedan para ir ayudándonos todos en una industria que genera 1 de cada 4 quetzales. Y pues a ustedes, a todos los que estuvieron, gracias por aguantarnos, por soportar un tema que ha sido un poco pesado, que pasamos en 1 hora y 20, pero es una materia que podríamos pasar 2 días completos en un seminario discutiendo. Y desearles, Adriana, algunas palabras suyas para despedirnos. No, únicamente gracias por el tiempo. Sabemos que podría ser algún tema un poco aburrido, tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Gracias por su atención y que pasen feliz tarde. Gracias a todos. Sabemos que hay muchas preguntas, dudas respecto a este tema tan interesante. En el chat dejé los datos de la licenciada Pimentel. No duden en comunicarse con ella para que pueda ampliar más sobre esta información importante. Y como bien usted dijo... Rosita, perdón que la interrumpí, en nuestra página www.accountax.com.gt existen blogs, hay contenidos ahí relacionados a la materia, y estaremos ya subiendo contenido relacionado con esto. Ahí está el contenido, pues no tiene ningún costo, lo pueden bajar. Ahí hay elementos de la industria que les pueden ser útiles. Gracias, Jean-Pierre. Y también esta grabación, esta presentación, vamos a poder compartírsela a ustedes, a las personas que están registradas en este webinar, para que puedan repasar un poco y que puedan tener el contenido de la presentación, de la grabación de la presentación. Y también en nuestras redes sociales de ADIC vamos a tener también esta grabación en el canal de YouTube. Yo les dejé al inicio todas las direcciones de nuestras redes sociales para que lo puedan ver. El día de mañana estará disponible, así que ustedes pueden ir viendo este material importante. Y bueno, vamos por último a agradecerle el patrocinio a esta constructora Qualicons, que siempre está con nosotros apoyándonos. Y les dejo aquí también nuevamente las direcciones de nuestras redes sociales. Esperen más de nosotros, esperen más sobre información de valor del mercado del desarrollo inmobiliario. Así que muchísimas gracias, Adriana, Jean-Pierre, gracias por esta importante información, y les deseamos una feliz noche a todos. Muy feliz noche. Adiós. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche.